a grabar. Muy bien, recuerden que si tienen dudas pueden escribirlas, pueden levantar la mano, no tengan pena. El tema es fuentes de información. Primero comenzamos con ¿qué son las fuentes de información? Son fuentes informativas en las que se encuentran datos, recursos, contenidos que nos proporcionan conocimientos e información confiable. Las fuentes de agua en los parques son muy hermosas y ayudan a decorar y refrescar el ambiente. Así como las fuentes de agua en un parque refrescan, ayudan a adornar, le dan de beber, por ejemplo, a los pajaritos o ciertos animales, de la misma forma las fuentes de información nos ayudan a nosotros a informarnos, a conocer más, a estudiar sobre un tema y estar seguros de lo que estamos leyendo o investigando. Podríamos hacer ahí esa comparación. Nos comenta también que cuando una fuente en un parque es descuidada, esta se ensucia y deja de ser refrescante, deja de ser bonita, ya no puede ayudar a los pajaritos a beber agua, pasa exactamente lo mismo con las fuentes de información. Si estas fuentes de información no se actualizan, si las fuentes de información vienen de un lugar que tal vez no es muy confiable, donde sea una página así como por ejemplo Wikipedia, que vamos a hablar más adelante sobre ella, o tal vez lo escribió alguien que no es experto. Por ejemplo, estamos investigando algo sobre, investigando algo sobre derecho y encontramos una publicación en internet, pero quien lo escribió resulta que tal vez no es ni abogado, ni estudió derecho, ni estudió las leyes, ni nada relacionado, pero aún así lo escribió. Entonces son fuentes que no son confiables, son fuentes que probablemente tengan datos erróneos o sean completamente falsas. Nos comenta que las fuentes de información que no son confiables, en lugar de ayudar, solo nos confunden y nos desinforman, lo cual es un grave problema. Algunas fuentes falsas son creadas con esa intención. Creí que alguien quería hablar. Nos comenta que algunas fuentes falsas son creadas con esa intención o también son creadas como una broma para causar problemas. Por ejemplo, hay periódicos que se dedican, en internet, claro, a crear noticias falsas, así más que todo por el chiste, para hacer comedia. Y ahí ellos aclaran que son noticias falsas, que ellos lo están haciendo por humor, para divertir. Pero si nosotros no leemos eso, si nosotros no sabemos que se trata de una broma, ya sea porque no lo escribieron o porque quieren hacerlo pasar como una información real, ahí es donde vamos a tener problemas. Yo aquí les traigo un ejemplo de lo grave, grave, grave que puede ser la desinformación y las fuentes de información falsas. Incluso ahorita vamos a ver esto. Muy bien. Aquí les tengo el ejemplo que causa la desinformación y las fuentes falsas. Nos comenta que en el año de 1998 fue uno de los momentos históricos en el que se desarrolló el movimiento antivacunas. Para aquellos que no sepan qué es el movimiento antivacunas, pues son movimientos de personas que creen que las vacunas pues hacen daño. Todas las vacunas, ya sea para la gripe, para la viruela, para el sarampión, creen que hacen daño, creen que son malas y no quieren vacunarse ni ellos ni sus hijos. Y este pequeño fragmento nos comenta de dónde vienen estas ideas de que las vacunas son malas. Nos dice que el médico británico Andrew Wakefield publicó en una prestigiosa revista médica que se llama The Lancet un estudio en el que él aseguraba que la vacuna triple viral, la cual sirve para prevenir el sarampión, la rubiola y las paperas, provocaba autismo y ciertas enfermedades del colon. La investigación para verificar esta aparente asociación se prolongó casi 10 años, o sea, pasaron 10 años investigando si las vacunas de verdad causaban eso, si no causaban eso, si era mentira, si era verdad. Y tras la conclusión, el Colegio Médico Británico demostró que este estudio de este doctor pues era fraudulento, era mentira, no había ninguna base. Y entonces lo que ellos decidieron fue pues expulsarlo del colegio, es decir, que él ya no puede ser un médico, el señor aún todavía sigue vivo, lo expulsaron del colegio de médicos, él ya no puede ser médico y refutaron todo su estudio e investigación de que las vacunas eran malas y lo declararon como pues un estudio fraudulento que no tenía base. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo la gente no se informó de que este estudio había sido desacreditado, que había sido mentira, no se informó que este doctor había hecho un estudio falso, por así decirlo, y siguió creyendo que lo que él había dicho era verdad, siguieron creyendo que su estudio tenía bases médicas reales y pues se creó toda esta gran desinformación que hasta el día de hoy es un muy gran problema. Entonces, el motivo de este doctor
que aquí pueden ver de este lado su fotografía, para decir esta mentira, para falsificar un estudio de que las vacunas causaban estas enfermedades, se comenta que fue que él justo al mismo tiempo que decía que esta vacuna triple viral, la que les comenté, era mala, causaba estas enfermedades, al mismo tiempo él quería vender, patentar su propia vacuna para estas tres enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo de por qué algunas personas crean documentos o información falsa. En este caso él lo hizo así para poder vender su producto y desacreditar al otro producto. Muy bien, aquí tenemos un gran ejemplo de lo malo que puede ser la desinformación y en este caso pues fue intencional. El hombre lo hizo con intención para poder vender su producto. Pero ahora venimos a esto. ¿Cómo saben ustedes que me escuchan que esto que yo les acabo de contar es verdad? ¿Cómo saben que lo que yo les estoy diciendo ahorita pues es verídico? Este señor sí tenía un documento falso en esa revista, no era verdad su investigación, o por el contrario, quizás yo ahorita les estoy diciendo pues mentiras, tal vez su estudio sí es de verdad, tal vez su estudio sí tenía bases médicas. Pues fácil, yo aquí tengo esto, recuerden que eso también lo hicimos en la revista, las fuentes de información, de dónde yo saqué esta información, cómo es que yo estoy segura que lo que les estoy contando es verdad. Bueno, aquí tengo mis dos fuentes, ahorita las vamos a revisar, pero antes vamos a ver qué tiene que tener una fuente de información para que sea verdad, qué tiene que tener para que nosotros digamos, no, pues entonces esta información es posible que sea real, es posible que diga algo que sea verídico, que puedo utilizar yo para estudiar o para informarme, pues debe tener primero año y fecha de la publicación. Eso es muy importante. Lo que ustedes investiguen, ya sea para tareas, ya sea para la revista, ya sea porque ustedes quieran aprender, tienen que ver que tenga año y fecha de publicación, que tenga autor, quiere decir quién lo escribió, que diga ahí que fue un doctor, fue una doctora, fue un periodista, fue un reportero, fue un investigador, quien sea, pero que ahí tenga quién fue su nombre completo, que esté publicado en un lugar de confianza, como les comento, puede ser un periódico, puede ser una revista médica, como la donde publicó este señor, ya que en esta revista médica, por ejemplo, ellos al descubrir que no era verdad su estudio, lo eliminaron. Quiere decir de que es un medio confiable, que van a aceptar sus errores y que van a borrar esa clase de información errónea. Tiene que tener lógica, quiere decir que lo que nosotros leamos tenga sentido, tenga coherencia. Y lo más importante, que tiene que tener otras fuentes o datos que lo respalden, es decir, no únicamente ahí escribir, por ejemplo, la historia de este señor y ya estuvo, ahí acabó, yo ya lo redacté, aquí están las fechas y de dónde lo obtuvo, pues no sé, no. Tiene que tener fuentes de respaldo. Ahorita vamos a entrar a estos links para que ustedes puedan ver que si tiene que tener año, fecha, autor, que esté en una página confiable. Vamos a comenzar con la primera. Me dicen si en algún momento ya no pueden ver mi pantalla. Muy bien. Pueden ver todos es una revista, por así pueden ver toda la revista, ahorita está cargando. Se llama Next. A mí no me aparece. Muy bien, ahorita No, voy a señor, ver. todavía no. Tampoco, sí. Ahí está. ¿Y ahora? Ahorita sí. Muy bien. Ahora miren, esta página que se llama Nexos es pues una página que recopila diversa información, ya sea en datos históricos o médicos, y vamos a comprobar si es una fuente confiable de información para yo poder, por ejemplo, enseñarles a ustedes sobre este tema, en el caso que yo lo utilice, o si no es una fuente confiable. Primero vamos a buscar. Tiene aquí fecha, de este lado se encuentra donde ven mi mouse, dice que es del 1 de mayo del 2021, es una publicación reciente, lo que quiere decir que no es muy antigua, porque recordemos que cuando las páginas suelen ser muy antiguas, ya sea en libros o en revistas o en internet, si es muy antiguo, puede que esté desactualizado. Quiere decir de que no va a contar mentiras, pero también puede de que le haga falta cierta información que se acaba de descubrir o que se acaba de comprobar. Entonces aquí tenemos un punto a favor de esto, es una fuente reciente. Segundo, aquí tenemos el nombre del autor. Se llama Luis Muñoz Fernández. Quiere decir de que alguien se identificó como responsable de haber escrito eso, también es un punto a favor. Aquí tenemos pues la historia de este movimiento de antivacunas, aquí comenta, aquí está justo el párrafo que yo les mostré. Ay, buenas tardes, Jocelyn.
Uy, disculpe, voy a tratar de hablar un poquito lento por su internet, pero cualquier cosa yo siempre grabo la clase por si desea verla después, por si no escucha bien. Muy bien, continuando. Aquí pueden ver, por ejemplo, el párrafo que yo les comenté, y aquí sigue, aquí está de nuevo el autor, y aquí dice el día en que fue escrito y que fue puesto. Pues tiene el punto a favor de que tiene autor, tiene fecha y tiene una página que podríamos decir que es de renombre, una página en la cual se confía la información, en la cual sabemos que tiene información pues verídica, no va a contar mentiras o por ejemplo no va a contar así como este señor, el doctor que contó un escándalo con tal de llamar la atención, con tal de que todos nos fijemos en la página. Algo que le falta a a esta fuente de información, podríamos llamarle a esta página, es de que no tiene más estudios. Por ejemplo, no me señala aquí otra página que cuente otra historia sobre este movimiento o estadísticas, o incluso el mismo documento que refutaron sobre este doctor no tiene. Entonces ya es un punto que ya perdió, pero tiene el punto de lógica, tiene el punto de coherencia. Entonces, por lo mismo de que yo no puedo decir, ah, bueno, muy bonita esta página, muy importante, pero le falta lo de tener otras fuentes. No puedo utilizar yo esto como la única forma, por ejemplo, de contar la historia como la única fuente de información porque aún le falta. Entonces, para respaldar, ahorita voy a poner la otra, tengo esta otra. Vamos a abrir una nueva pestaña para mostrarles de dónde viene mi siguiente fuente de información. Ahí está. Recordemos que las fuentes de información, más adelante también lo vamos a hablar, vienen actualmente en muchas formas. Pueden ser videos, pueden ser películas, documentales, libros, revistas, incluso puede ser un profesional, puede ser un doctor, un abogado, alguien que les comente a ustedes sobre el tema y utilizar a esa persona como fuente de información. Pero en este caso yo lo respaldé con este video. Entonces comencé. Autor, pues sí tiene autor. Aquí en este caso, como esto es YouTube, podemos verlo aquí, que es un canal de videos que se llama Curiosamente. Es un canal que tiene renombre, sí, debido a que ellos se encargan de publicar, pues, videos y podríamos decir, sí, videos sobre distintos temas, ya sean científicos o de medicina o psicología. Y como pueden ver aquí ustedes con esto de Platzi, tienen ellos publicidad pagado por universidades, lo que quiere decir de que pues sí tienen cierto respaldo, que la información que ellos trabajan es verídica, si no las universidades no los buscarían para hacer publicidad. Y lo más importante, aquí tenemos estos que son, miren la información de respaldo que yo les comentaba. Solo para aclararles, pues el video es exactamente sobre si las vacunas son buenas o malas, y aquí comenta la historia del doctor que les comenté y de lo que él había hecho, ese estudio fraudulento. Aquí tenemos otras fuentes de información. Por ejemplo, aquí tenemos información general sobre las vacunas, el caso de este doctor Andy Wakerfield y su fraude con el autismo, cómo nació el fraude, las vacunas no están asociadas con el autismo. Aquí tenemos muchas otras fuentes que si las abrimos y las miramos, miren, pueden ver de que son de revistas científicas, algunas están en inglés y también cuentan con autor, con fechas, incluso tiene copyright, lo que quiere decir de que si ustedes lo copian y lo pegan así nada más, van a estar violando los derechos de autor y van a tener problemas legales. Tienen aquí la fecha, incluso los volúmenes. Entonces aquí ya comprobamos de que lo que dice en este video puede que sea verídico, puede que sea una buena fuente de información, tanto porque el canal es un canal de renombre y por las fuentes que lo respaldan. Quiere decir de que este señor, para poder hacer su video, tuvo que haber investigado, tuvo que haber leído mucho en páginas como estas, verificar la información para poder realizarlo. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Muy bien, eso nos trae de vuelta aquí a la presentación, donde ya podemos comprobar que sí, la historia que les comenté, que es un buen ejemplo de lo malo que es la desinformación y por qué la gente a veces crea información falsa, es verídica. Es un caso real, es un caso que ocurrió y hay evidencia, que es lo más importante, sobre ello. Muy bien. Aquí nos comenta un pequeño diagrama, nuevamente lo que debe tener una fuente de información, ya sea video, ya sea un documental, una película, sea un escrito, un libro, lo que sea, una revista, lo que sea, lo que sea. Tiene que tener autor, tiene que tener la fecha, mejor si es reciente, aunque si tiene unos cuantos, 5, unos 3 años, está bien también. Datos y otras fuentes, como ya vimos ahí, que tenga otras fuentes que lo respalden,
Credibilidad, que vendría siendo que tenga lógica, que tenga sentido. Originalidad del contenido, en el caso de que sea un doctor o, por ejemplo, también un biólogo que escriba algo sobre alguna enfermedad, alguna bacteria, que sea un caso original, que él muestre que se investigó y estudió. Y el plus, que podría siendo como más datos, como otras fuentes extras de información donde podamos nosotros confirmar si es real de lo que se está hablando. Aquí tenemos pues uno de los tipos de fuentes de información descritos para recordar nuevamente. Recordemos que impresos, es todo aquello que venga impreso en tinta en físico que nosotros podamos tocar, son libros, revistas, periódicos, boletines, informes, manuales, enciclopedias, diccionarios y artículos. En audiovisuales, que recordemos que son todos aquellos que nosotros podemos ver y oír, se encuentran los programas de radio y de televisión, documentales, videos, reportajes, noticieros y tutoriales. Digitales son aquellos que podemos ver, oír, pero están en plataformas como Internet, y están los blogs, que vienen siendo como páginas de Internet creadas específicamente para ese tema, páginas web, espacios de wiki como Wikipedia, solo que aquí les voy a hacer una aclaración bastante importante, que Wikipedia es una fuente, podríamos decir, importante de información. Muchos de ustedes ya habrán investigado y tareas. Saben de que en Wikipedia hay mucha, mucha información de todo lo que ustedes quieran, de todo lo que ustedes puedan imaginar, pero Wikipedia tiene un problema de que no es muy confiable. ¿Por qué? Vieran de que en Wikipedia cualquier persona que se cree una cuenta puede editar y cambiar la información a su gusto. Es decir, por ejemplo, si ustedes están investigando sobre presidentes de Guatemala en Wikipedia, y alguien se crea una cuenta y decide cambiar las fechas, decide cambiar los nombres, decide poner otras imágenes, puede hacerlo. Entonces ya ustedes van a hacer una investigación con información falsa. En ese caso, pues las personas crean esa información falsa para divertirse, para molestar. Y pues nosotros tendríamos esa información errónea, nos informaríamos mal y en lugar de informarnos, nos desinformamos y eso es mal. Wikipedia actualmente bloquea las cuentas que encuentra que están haciendo esa clase de información porque ahí permite denunciar la información que se mire rara, falsa, pero igual no es una fuente no muy confiable, así que no siempre se confíen en ella. Después nos dicen las redes sociales como Facebook, Instagram, donde hay publicaciones para informar, para comentar. Podcast, que recordemos que son audios de personas así como un programa de radio que van narrando ahí historias o temas. Webinarios, y también pueden encontrarse los recursos tradicionales en digital, por ejemplo, periódicos, revistas, libros, manuales, todos ellos que se encuentran en Internet actualmente. Muy bien, chicos, la clase de hoy fue bastante cortita, entonces si me permiten voy a dejar de grabar y podemos resolver dudas. Si